una extraña pero excelente información de los hermanos de las estrellas. Compartido por José Raúl Cortés Vázquez. El papel importante que están jugando en la ascensión los seres humanos. Algunos de ustedes no saben quiénes son y o no entienden conscientemente el importante papel que está jugando en la ascensión, en el cambio de las organizaciones mundiales. Tú no sabes de manera consciente quién eres. A ti no se te ha revelado tu identidad y, por tanto, no deseamos informarte en persona qué eres ni quién eres. Pero los que van a escuchar este mensaje y sienten en sus corazones que se les está hablando directamente a ustedes, son las personas clave que efectivamente participan en la reorganización y el cambio. Ustedes, los que están prestando atención a las palabras de este mensaje, son los que están en el control de los destinos de la humanidad. Sepan esto, que los que están en el poder están siendo llevados a las cámaras de luz para la sanación y transmutación. Debes saber que el nuevo gobierno del mundo está a punto de desplegarse ante sus ojos y va a haber temor y estado de shock por los cambios que están a punto de ocurrir. Saben que se trata efectivamente de la manera que estamos acelerando las consecuencias de todo lo que estás creyendo que es verdad, y debes saber que estamos a tu lado. Estamos descendiendo, o más bien, vas a venir a nosotros. Muchos van a estar viendo más de nosotros, ya que estamos en sus territorios en este momento, y en las próximas semanas se va a ver mucho más de los llamados ovnis que aparecen en el cielo, y muchas historias que se informan de nosotros que estamos haciéndonos más visibles con el tiempo y vamos a estar mostrándote las claves que se están jugando en este juego con fuerza de corazón y la mente abierta. Estamos difundiendo este mensaje a todas partes, pero sabemos que los seres que van a leer este mensaje y sienten una chispa o sienten un escalofrío por la espalda, aquellos de ustedes son los líderes clave de la nueva tierra. Ustedes no sabrán esto en sus horas de vigilia y continuarán creyendo que ustedes no son de hecho los que controlan los resultados de toda la civilización. Pero no es así, porque ustedes simplemente están protegidos y están para quedarse a cubierto. Muchos años deben transcurrir antes de que sus identidades sean reveladas a ustedes por completo, antes de que ustedes sean capaces de caminar en la luz y tomar su lugar justo en medio de sus hermanos y hermanas. Pero por ahora, sus almas están haciendo todo el trabajo, mientras que sus cuerpos permanecen anclados en la tierra, como si no pasara nada. Pero eso no es así, porque tú eres grande. Muchos de ustedes se preguntan a quiénes les hablamos, pero aquellos a los que estamos hablando en este momento son los que se van a mantener en la calma. Todos ustedes, guerreros de la luz, son los que están en control de sus destinos y el destino de la humanidad. Pero aquí nos referimos a aquellos entre ustedes que tienen una llave especial, un código dentro de su ADN. Es decir, aclara al mundo, un código dentro de su ADN que está despertando a la humanidad, sin ellos siquiera darse cuenta de que es así, porque así es como debe ser y así será por ahora. Para ustedes que saben quiénes son en lo profundo de sus corazones, saben que están siendo llamados a levantarse y tomar el control de las sombras, porque en el presente se les anuncia, en el presente se le vuelve a instalar, se les otorga el reino de la luz, que está presente para tomar el control sobre las sombras y llevar a su gente hacia la luz. Conducir al pueblo a la luz, para que cuando vayan a estar en la luz, se complementará su trabajo. Pero, por ahora, han de conducir el camino para salir de la oscuridad hacia la luz. Siguiente dato interesante. Matusalén vivió 72 años. El hijo de Enoc, Matusalén en la Biblia,
vivió 969 años lunares, que equivalen a 72 años solares. Según está escrito en la Biblia, Dios puso el límite en 120 años. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Matusalén muere a los 969 años. Diagonal 13.5 igual a 71.7. Y tiene a Lamec, su primer hijo, a la edad de 187 años. Diagonal 13.5 igual a 13.85 años. Y tiene un nieto, Noé, a los 369 años. Diagonal 13.5 igual a 27.33 años. La visión fantasmagórica de algunos creyentes que antes se vivía 900 años porque se había estado más cerca de la perfección del tiempo de Adán y Eva, y poco a poco, al alejarnos de Dios, vivimos cada vez menos. Es algo infantil y es imposible desde todos los ángulos, a no ser que existan dos mundos, el que vemos y el que no vemos, y solo ven los creyentes. La esperanza de vida en todas las épocas ha sido la misma, alrededor de 100 años. Pero las condiciones para llegar a centenario no se daba casi nunca en la antigüedad debido a la poca higiene, las condiciones climáticas y la escasa evolución de la medicina. En el Imperio Romano, hacia el año 1 después de Cristo, la esperanza de vida rondaba solo los 25 años. En 1900, la media esperanza de vida en España no llegaba a los 35 años, y en China e India ni siquiera llegaba a los 25. Debido a un estilo de vida físicamente exigente, solo los más fuertes y hábiles sobrevivían a la infancia. Entre los que llegaban a los 15, quizás muchos podían vivir hasta los 40 o 50. Pero a partir de esa edad, cuando el cuerpo ya no tenía fuerzas para enfrentarse a los achaques diarios, muchos perecieron. Las principales causas de muerte eran accidentes de caza, infecciones, desastres naturales y ataques de depredadores. Las mujeres tenían una mortalidad más alta que los hombres debido a complicaciones durante el parto. La media esperanza de un bebé recién nacido tenía solo 21 años y tenía un 36% de probabilidad de morirse antes de cumplir un año. Sin embargo, una vez cumplidos los 10 años, podía esperar llegar hasta los 44, y entre los que llegaban a 20, un buen porcentaje podían vivir hasta casi los 50. Por supuesto, también había gente que vivía más de 80 años, como bien comprobado está por fuentes históricas, pero solo uno entre cada 1000. Todo esto es del canal de Historia y Curiosidades, compartido por Juan Manuel Moya. Querido suscriptor, te recuerdo que este video no tiene opción para comentarios. Si deseas hacer un comentario o tienes alguna pregunta, únete al canal de Telegram de Conciencia en Amor Sagrado. En la descripción de este video podrás encontrar la liga. Pero para poder hacer algún comentario o preguntar algo, tienes que tener activado en tu Telegram personal tu nombre de usuario. Muchas bendiciones y muchas gracias.